¿Qué tal, amigos? Hoy os traigo un nuevo vídeo de lecturas. En este caso, como estaréis viendo en el título, es tanto de mangas, libros como cómics, porque vengo de agosto y en septiembre también he estado leyendo un montonazo de cosas. Y es que este verano lo he aprovechado sobre todo para ponerme al día con un montonazo de lecturas, tanto mangas que tenía en el carrito de la vergüenza ya acumulados, cómics que tenía por aquí desde hace años echando polvo y que por fin me he leído los arcos completos, y sobre todo sagas de libros, ¿vale? Porque libros tenía bastante parado el tema de la literatura. Pues he empezado a leerme una saga que me ha encantado y sobre todo ciertos autores que pues he ido picoteando y que me han maravillado también. Así que en este vídeo, como estaréis viendo por aquí, por esta pedazo de pila, que honestamente pesa un huevardo, me voy a enrollar bastante, ¿vale? Y se viene una mezcla de todo. Así que nada, vamos a empezar con las lecturas de mangas, que han sido bastantes, y vamos a empezar con una de las obras que más me ha encantado, que son estas de por aquí, ¿vale? Como estaréis viendo, me he leído 3 tomitos, el 3, el 4 y el 5... de esta obra que se basa en el universo de Magic o que tiene como protagonista principal las cartas Magic. Y es que antes de empezar, dos cositas que quería destacar de esta obra. La primera, y sin lugar a dudas, las ediciones, ¿vale? O sea, todos estos tomos vienen siempre con una carta promo, carta que de hecho lo que más me gusta es que tiene cierto sentido con el tomo y con la historia que se va a contar en el tomo que viene, porque le dan cierto valor, ¿vale? Cosa que me parece bastante guay. Y sobre todo el hecho de que esa carta promo tiene como arte los artes originales de las cartas o las expansiones que se jugaban en ese momento. Cosa que me parece bastante guay y le da un toque bastante cool a la obra, sobre todo si eres coleccionista también de Magic. Mola bastante tener cartas con artes antiguos, pero que obviamente son nuevas y pues no están nada cascadas. Y la siguiente cosa que voy a destacar de esta obra va a ser la trama, ¿vale? Trama que a mí en lo personal me ha sorprendido bastante, porque honestamente ya sabéis que todas estas obras que se basan en universos bastante consolidados, bajo mi punto de vista suelen cojear bastante, ¿vale? Porque la trama no suele ser muy buena y lo único que tiene de bueno es el universo per se. Entonces, ¿qué te pasa? Que solo atraes a la gente que le mola ese rollo y el resto de mortales que no están dentro de ese mundillo suelen rechazarlo bastante. En este caso, algo que me estoy topando y que muchos de vosotros me estáis comentando es que, pese a que no jugáis para nada a Magic y ni os suena lo más mínimo, la obra os la estáis leyendo, la estáis entendiendo, que eso es bastante importante, y sobre todo la estáis disfrutando. ¿Por qué? Porque la trama per se es bastante buena. O sea, sí, tienes como hilo conductor las Magic y obviamente sin eso la obra cojea bastante, pero tienes una trama bastante buena, no como en muchas obras que por ejemplo se basan en videojuegos, que quitando ese universo te queda una obra bastante meh. En este caso la trama me parece bastante interesante, los personajes o protagonistas me parece que tienen una fuerza bastante guay en el hecho de que cada uno tiene su trama, su personalidad y tal, cosa que mola bastante y lo están llevando muy bien. Sobre todo en estos 3 últimos tomos se han centrado muchísimo más en las relaciones de los personajes y tal, cosa que yo en lo personal he disfrutado un montón, pero sobre todo también lo que voy a destacar es que te presentan conceptos muy difíciles de Magic que están muy bien explicados. O sea, yo lo estoy leyendo y por ejemplo hay muchas referencias a, en un caso que voy a poner, ¿vale? En estos 3 últimos tomos se presenta una saga que fue la saga de Urza, ¿vale? Fue una saga muy importante porque de hecho hubo una serie de cartas que fueron tan fuertes que ha sido una de las veces en el mundo de Magic que más rápido se ha baneado algo, ¿vale? Porque estaba bastante roto. Eso te lo explican muy bien en ciertos tomos de por aquí y muchos de vosotros me comentasteis que lo entendisteis muy guay, o sea, que entendisteis por qué estaba tan fuerte ese deck en concreto y por qué fue necesario banearlo, cosa que me moló bastante porque cuando estuve viendo que se iba a centrar un poquito también en esa saga en concreto, por lo menos en estos tomos, dije, a ver si lo van a explicar, no lo van a explicar o directamente van a pasar de ello. Así que eso mola bastante porque tenéis a, por ejemplo, viejales como yo que disfrutan un montonazo esas referencias a cartas que de la época pues estaban bastante rotas o cosas que dominaron el formato, o por ejemplo el hecho de que abran sobres y le toquen cartas que muchos personajes dicen, vaya mierda, y esa carta a día de hoy vale 80 pavos o 300 pavos o cosas así, y luego el hecho de que muchos de vosotros cuando estoy comentando eso decís, joder, me gusta que pongan las aclaraciones estas de, pues mira, esto en ese momento valía tanto, o esta carta en su momento dominó el formato tal, no sé qué. Porque por ejemplo, para incluso gente que no juega para nada a Magic o no le suena de nada, os podéis leer la obra y tenéis un contexto. Porque de hecho muchas veces cuando te basas en universos que tienes que tener como ciertos conceptos ya de serie, el hecho de que no lo expliquen bien hace que mucha gente pues no le pille el hilo y diga, mira, pues abandono la obra. Y en este caso en concreto lo explican muy bien, tanto para jugadores veteranos como yo, como para gente en plan que ni siquiera jugáis o ni estáis dentro del formato y ni os llama lo más mínimo. Así que de verdad, una obra que yo estoy disfrutando enormemente. Ya veis por ejemplo en Instagram como pongo un montonazo de fotos cuando me estoy leyendo la obra, sobre todo comparando precios de cartas que en esa época salían y valían muy poco y a día de hoy valen mucho, cartas que en esa época dominaron bastante el formato y explicando un poquito el por qué lo dominaron, y sobre todo con algunos de vosotros que sí que pilotáis,
el hecho de, por ejemplo, comparar cartas de esa época con cartas actualmente y pues hacer como un poquito de especulación en plan, esta carta seguramente en un futuro va a ser el equivalente de esta, tal, no sé qué, o sea, me mola bastante el hecho de también ir comentándolo con muchos de vosotros y sobre todo tener, pues como he comentado, varios perfiles de gente que no jugáis para nada a Magic y me dais vuestra opinión y gente que sois como geekis, super frikis como yo, que jugáis, vamos, hasta la puta saciedad y jugabais en esta época y os trae como esta cierta nostalgia. De verdad, una obra que me ha sorprendido bastante, sobre todo por lo que estoy comentando la trama, que en estos tomitos en concreto se han centrado bastante en la trama de amores y cosas así, y sobre todo que me hace mucha gracia que discuten el tema de los amores con partidas de Magic, o sea, frikis hasta la médula, o sea, me encantan todos los protas de esta obra, y sobre todo el apartado artístico que como estaréis viendo, pues me recuerda muchísimo a obras de los 2000, o sea, me trae bastantes buenos recuerdos y creo que toda la obra en conjunto lo hace muy bien, tanto la trama, explicaciones de cosas de Magic, el apartado artístico que te recuerda a obras de la época. No sé, muy guay y con muchas ganitas de continuar con esta obra. Continuando con otra obra que me he puesto al día, pues tenemos Sakamoto Days, obra que también soy muy pesado, me leí el tomo número 17 y 18, han sido unos tomos de pura acción. Una obra que honestamente ya sabéis que yo disfruto bastante por en concreto eso, la acción y sobre todo los puntos de vista, el apartado artístico, no sé, en conjunto la obra yo la disfruto un montón y si buscáis obra de acción, pues no os podría recomendar otra que Sakamoto Days, de verdad. Pasando un poquito a lo que ha pasado en estos tomos, ¿vale? Sobre todo plot twist y centrándonos un poquito más en ciertas historias, como por ejemplo la de X, ¿vale? Historia que a mí en lo personal me está encantando y me está dando a entender también de que nos estamos acercando al final de la obra, cosa que me pone un poquito triste, pero sinceramente creo que tiene un ritmo bastante bueno y que si acabase la obra me quedaría con un buen sabor de boca, ¿vale? Yendo un poquito más a los tomos, ¿vale? En este en concreto nos hemos centrado en estos dos personajes porque se suponía que tenían una bomba dentro y que iba a destruir pues el museo donde estaban todos y tal. Al final ha sido simplemente pues una estratagema de X para que se le hiciera un poquito de caso y sobre todo para que pudieran hacer lo que quisieran. Vienen un montonazo de malos malotes, empiezan a tener un montonazo de hostias, combates muy guapos, pero sobre todo lo que más me maravilló es X, ¿vale? O sea, es un personaje muy misterioso que se están contando un montonazo de cosas de él y sobre todo este momentazo, este panelazo que es un spoiler como la copa a un pino, así que si no estáis al día no lo veáis. Este en concreto, ¿vale? Todo este giro que ha tenido lugar con este personaje, el hecho de que se pensaba que estaba muerto, luego no, el tema de que apuñalan a X y te das cuenta de que no sé por qué no se muere, no sé, es que este personaje me encanta de verdad. Y como he comentado, estos tomos de hecho me están dando las vibras de que estamos llegando ya al final de la obra, cosa que me da un poquito de pena, pero honestamente creo que tiene un buen ritmo y que puede acabar bastante bien, porque todas las tramas individuales de cada uno de los personajes están llegando a un punto en el que todas se están relacionando, entonces me da a entender de que en cuanto se solucionen un par de cosas, todos van a tener su trama finalizada, cosa que me da penita, como comento, pero sinceramente creo que va a tener un buen final, o sea, es una de esas obras que si acaban ahora me quedaría con un buen sabor de boca, más allá de que lo alarguen en exceso, porque honestamente en cuanto se acabe la trama de X, no le veo más donde rascar a la trama, ¿vale? O sea que si se acaba ahí y se queda ahí la historia, me parecería un buen final. Para continuar tenemos por aquí el tomo número 5 de DRCL, ¿vale? Esta obra que es una adaptación del clásico de Drácula, que está hecha por Shinichi Sakamoto, autor que yo varias veces he comentado que es bastante especialito y que honestamente muchos de vosotros me habéis comentado que no le lleguéis a pillar el rollito a este autor. Yo ya he comentado varias veces que es un autor bastante metafórico y que sobre todo pues tenéis que seguirle el rollo a lo que está dibujando, ¿vale? Muchas veces son paneles y ya está, y muchas otras veces esos paneles te están intentando transmitir algo, ¿vale? Algo que yo valoro bastante del autor es el hecho de que te intenta transmitir cosas a través del dibujo e intenta pues no recurrir tanto a, como hacen otros autores, pues directamente ponerte texto a cascoporro, ¿vale? Yo es lo que busco en los mangas y por eso este autor me gusta bastante. Pero sí que es verdad que algo que yo suelo hacer con este autor es dejarme bastantes obras así pendientes de leer y leérmelas de golpe, ¿vale? ¿Por qué? Porque me da la sensación como que avanzo más en la trama. Cuando me suelo leer un tomo único, me da la sensación como que no ha pasado nada, ¿vale? Y eso me frustra un poquito. Y eso me está pasando un poquito con DRCL porque honestamente la publicación de la obra, aquí por lo menos en España, es bastante lenta. O sea, han pasado un montonazo de meses y nos trajeron el tomo número 5 y han vuelto a pasar un montón y no sé nada del tomo número 6. Entonces, es una obra que disfruto bastante porque sinceramente a mí todo el tema este de Drácula, el tema gótico y tal, pues me flipa un montón. Y sobre todo que fuera de este autor, pues yo iba a estar dentro porque me mola bastante. Pero sí que es verdad que es una obra que si el ritmo de publicación fuera un poquito más rápido, como por ejemplo pasa con The Claimer, disfrutaría bastante más. Porque con The Claimer lo que yo hago es eso, dejo varios tomos, me los leo de golpe y tengo esta sensación como que avanzo mucho más rápido. Sin embargo, una obra que como estaréis viendo artísticamente no tengo ninguna queja porque sinceramente es el motivo por el cual me la leo, y la trama ha llegado a un punto en el que está avanzando a un momento en el que me gusta bastante porque se está centrando en este personaje de por aquí
y sobre todo está empezando a relacionarse con Jack el Destripador. Así que un giro que no me esperaba para nada que iba a pasar y que sinceramente tengo ganas de ver cómo avanza. Para continuar tenemos Dan Da Dan, el tomo número 15 y 16, obra que ya sabéis que yo soy bastante pesado porque soy muy fan, me gusta bastante. Y sobre todo junta un montonazo de cosas que iban a hacer que fuera una de mis obras favoritas, ¿vale? Un apartado artístico brutal, con un diseño de personajes increíble, panelazos que tenemos como estos, que, joder, son la leche. Y sobre todo una trama interesante que junta cosas tan alocadas y que me encantan tanto como el mundo de los espíritus y el mundo de los alienígenas, ¿vale? O sea, iba a dar como resultado un diseño tanto de enemigos y de aliados increíble como estos de por aquí. Y sobre todo el hecho de que el propio autor sabe un poquito manejar muy bien todas estas tramas, ¿vale? Sin embargo, he de decir que estos dos últimos tomos, pese a que yo los he disfrutado un montón, me han pinchado un poquito, ¿vale? ¿Por qué? Porque me está dando la sensación de que el autor ya no sabe un poquito por dónde ir, ¿vale? Sí que es verdad que esta obra desde el principio, desde que se presentó la trama, sobre todo la forma de presentar personajes y tal, todo el mundo se ha quejado de lo mismo, y es el hecho de que es muy repetitiva, cosa que yo le doy totalmente la razón, pero que al igual que me pasa con, por ejemplo, One Piece, para mí no es un problema porque acepto que esa es la forma de presentar los personajes, al igual que, por ejemplo, en One Piece la trama al final no deja de ser de voy a una isla, pasa una cosa, nos movemos a la siguiente isla, pasa otra cosa, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí siempre pasa lo mismo, siempre pasa que un personaje le pasa alguna movida, al final es algún espíritu que le está poseyendo o alguna cosa que tiene que solucionar, nuestros personajes le ayudan y al final pues se une a la crew y tenemos pues más gente. ¿Qué es lo que pasa? Que venimos de un arco bastante importante que ha sido el único arco realmente importante que ha tenido la trama, que ha sido pues toda la batalla con los alienígenas y tal, el pasado de Gamora, el hecho de que se le daba cierto peso a que todos los alienígenas quieren venir a la Tierra y quieren conquistarla, el hecho de que los espíritus realmente funcionan como un escudo y hacen que no puedan venir esos alienígenas como querrían. Y el hecho de que me pensaba que conforme acabó ese arco te presentan un personaje totocho y que ese personaje iba a ser el malo malote. Entonces me pensaba que la trama iba a empezar directamente desde ahí. Lo que me he topado ha sido la trama de este personaje hipersecundario que pues había aparecido varias veces y tal, y el hecho de que se cuentan su historia y tal. A mí, como yo comento, me da exactamente igual porque, como comento varias veces, a mí me gusta la obra. Entonces, el hecho de que me metan estos arcos de relleno o arcos que he visto que mucha gente comentaba que eran bastante a mí me da igual porque yo los disfruto. Pero, sinceramente, me esperaba que ya empezase un poquito la historia a, pues, pillar, yo qué sé, forma, ¿vale? Porque me está dando todo el rato la sensación, sinceramente, que llevamos 16 tomos y no veo como que haya arcos así importantes, que hayan pasado cosas o que la historia vaya avanzando. Me da como que pasa como con muchísimas obras de la época de los 2000, como por ejemplo Bleach, Naruto y tal, que son arco tras arco, sí, van pasando cosas, pero honestamente no se avanza por la trama principal, ¿vale? Porque cada vez que vamos avanzando un poquito a averiguar dónde está la bola de oro y tal, o no existía, o era mentira, o no era esa, o tal, y entonces es como... joder, o sea, que avance un poquito más, porque si no da la sensación de que esta obra no avanza. Cosa que el tomo número 16 sí que me ha dado como esa esperanza, porque se empiezan a seguir pistas sobre esa bola de oro, tiene lugar el hecho de que se presenta un personaje bastante guapo, que honestamente me ha molado un montón, que gracias a la bola de oro ha obtenido ciertos poderes. La presentación de ese personaje ya me ha maravillado, ¿vale? Porque honestamente y estéticamente me flipa. O sea, me recuerda bastante a Okarun, me mola bastante y sobre todo la trama que está teniendo lugar, cómo toda la acción está teniendo lugar en un juego en el que se presenta ese personaje que tiene ciertos poderes y tal, cómo Momo va con ese personaje y todo lo que está teniendo lugar. Me ha molado bastante y sinceramente tengo ganas de ver el tomo número 17, cómo se avanza, cómo salen de pues ese juego de mesa. Y sobre todo ver qué pasa con esa bola de oro. Sinceramente tengo ganas de que Okarun tenga ya sus huevos por fin y que pues tenga, por así decirlo, otra vez una trama principal o un arco bastante guay en el que se cierren pues ciertos flancos que están abiertos y que se le dé como cierta cohesión a lo que se ha ido contando, ¿vale? Porque sí que es verdad que yo lo disfruto un montón, pero no dejo de tener esta sensación de que son arcos por tener arcos, ¿vale? Entonces nada, me gustaría simplemente otro arco de estos que pues cierran bastantes conceptos y sobre todo pues que sea un arco importante, ¿vale? Y ya para acabar con el último manga que me leí, tenemos por aquí el de Terror Insólito, el volumen número 1, ¿vale? Que es de esta recopilación que hizo DCC de Maestro del Terror, ¿vale? Recopilaciones que a mí me encantan un montón porque vas a ver sobre todo un apartado artístico diferente dependiendo de la época en la que se publicó, pero sobre todo también una forma de narrar las historias muy diferentes, ¿vale? En este volumen en concreto, cosa que yo he disfrutado un montón, pues el hecho de que vienen muchas historias emblemáticas del autor, a destacar sobre todo la del heladero, que me río bastante y es muy psicópata porque tiene lugar pues canibalismo entre niños, cosa que a mí me mola un montón, o sea, lo voy a reconocer. Y sobre todo historias también bastante guays, como por ejemplo esta de por aquí, que era una de las portadas iniciales de estos primeros tomitos de Junji Ito,
Esta de por aquí está bastante guapa y sinceramente va de que una pava empieza a buscar a otras que se operan de las costillas, igual que hizo ella hace un montón de años. No sé, cosas alocadas del autor, sí, que molan un montón y dan mal rollo, pues también, o sea, sinceramente una obra que he disfrutado un montón, que es bastante probable que en un futuro traiga como una especie de vídeo de top de las historias que más me han gustado, de estas recopilaciones, que si os gustan estas obras y estáis pensando en comprarlas y tal, tener cuidado porque CC ya ha quebrado y por lo menos aquí en España, a día de publicación de este vídeo, no hay ninguna editorial que se haya mojado y haya dicho, mira, me quedo con lo del autor, vamos a sacar nuevas obras, vamos a sacar lo que traiga el autor. Nadie ha dicho nada, cosa que me da bastante penita porque me da a entender de que aquí en España nadie va a publicar nada de Junji Ito. Y más teniendo en cuenta que CC en el pasado tenía el monopolio y a excepción de ciertas obras que tienen pues Planeta o Tomodomo y cosas así, prácticamente CC tenía todo, ¿vale? Entonces me da bastante penita de que se vaya a quedar solo ahí, sobre todo teniendo en cuenta que muchas cosas de CC pues ya las han retirado de las librerías y está bastante difícil de encontrarlo, por lo menos en primera mano, ¿vale? En Wallapop hay gente vendiendo cosas siempre a precios muy de flipaos, pero bueno, podéis encontrar alguna cosita. Y ahora sí, pasando a los cómics, como estaréis viendo por aquí, me leí todo lo de Ant-Man en esta recopilación de 3 volúmenes, que tengo por aquí el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Esta en concreto que la hicieron Nick Spencer y Ramón Rosanas, y que ha sido la segunda vez que se presentó pues esta versión de Ant-Man, ¿vale? Para que lo sepáis, han habido como 3 versiones de Ant-Man, 3 personas que han llevado el traje de Ant-Man, y esta en concreto, de los 3 que me he leído, ha sido con diferencia el que más me ha gustado. Y es que con Ant-Man me pasa igual que me pasa con Spider-Man, ¿vale? Es uno de mis superhéroes favoritos porque juntan un montonazo de cosas que yo en lo personal disfruto un montón. Lo primero, un humor bastante gracioso, hay un montonazo de paneles o momentos que yo me estuve partiendo la caja por sobre todo la situación en la que están en una situación de vida o muerte y se suelta un chiste que es como, loco, tío, o sea, no es el momento. Me hacen mucha gracia los superhéroes que tienden a usar ese recurso, ¿vale? Y luego en concreto, algo que me ha gustado muchísimo de esta versión de Ant-Man es que se siente muy humana, o sea, tiene por un lado, sí, sus superpoderes y todo está súper guay, y luego por otro lado una vida de mierda, o sea, sinceramente le pasa como en Spider-Man en ciertos arcos, que pese a que lo estaba pasando muy guay como superhéroe o por ejemplo tenía momentos muy guays, luego tenía momentos muy de la vida cotidiana. Tenías tu trabajo que hacer, te despedían de tu trabajo, tenías problemas con tu familia. En este caso en concreto, en esta versión de Ant-Man, está divorciado y tiene una hija que tiene que cuidar. A su hija le pasan un montonazo de movidas, justamente por ser superhéroe. Muchas veces es el blanco de muchos enemigos y obviamente eso pues lo tiene que manejar de cierta forma, que en estos volúmenes en concreto te muestran que no lo hace de la mejor forma y eso lo hace mucho más humano de lo que podría llegar a ser. Así que yo lo he disfrutado un montón, un montonazo de enemigos que yo he disfrutado un montonazo ver, sobre todo el hecho de que como Ant-Man en concreto ha estado relacionado con muchos equipos del universo de Marvel y tal, como por ejemplo los Cuatro Fantásticos y muchos otros tanto superhéroes como villanos de otros universos, mola bastante el hecho de que te hacen como geeks a ciertas cosas, como los Avengers, no sé, lo he disfrutado un montón, te hacen referencia a todo, y en concreto en estas recopilaciones está muy bien explicado, porque te dan un punto de partida en el que si no te has leído lo anterior da exactamente igual. Por ejemplo, aquí partes desde el momento en el que esta versión de Ant-Man tiene el traje de Ant-Man, entonces todo lo anterior de las partículas PIM, todo lo que te tienen que explicar del anterior sucesor de Ant-Man y tal, da exactamente igual, o sea, corren un tupido velo, te dicen, mira, esto pasó en estos tomos o en estas grapas y tú sigue para adelante. Y sinceramente no le he echado nada en falta, es decir, si no te sabes lo anterior no pasa absolutamente nada porque te hacen un mini resumen y si te lo sabes pues ya tienes un contexto un poquito mejor. Cosa que a mí me da un poquito de miedo a veces en los cómics, el hecho de que muchas veces necesitas como mucho bagaje o haberte leído muchas cosas anteriores. En estas recopilaciones por lo menos te dan una base bastante buena para empezar y sinceramente para continuar y para acabar la obra, que sinceramente ha sido una obra que he disfrutado un montón, que honestamente ya lo estoy grabando una review para subirla aquí al canal y por TikTok, Instagram y tal, porque sinceramente se lo merece bastante, me quiero explayar muchísimo contando todo lo que me ha gustado y sobre todo pues ver a quién se la recomiendo y qué cosas me parecen muy buenas de este superhéroe, ¿vale? Porque es uno de esos superhéroes que poquitas veces veo que la gente recomiende, porque obviamente no son de los top, pero que honestamente yo recomendaría un montón porque sinceramente lo he disfrutado un montonazo. Y ya para acabar vamos a cerrar con las lecturas literarias que me leí estos 2 libritos de por aquí. Vamos a empezar con este de por aquí, que es Mis días en la librería Morisaki, un libro que honestamente me ha gustado un montón y que si estáis buscando una lectura así de chill para desconectar y tal y simplemente pasar el rato, sinceramente la vais a disfrutar un montón. Tiene 2 partes y de hecho me ha gustado tanto la primera que me he comprado la siguiente, aunque no es necesario, ¿vale? Porque creo que es otro universo, este libro es autoconclusivo y cierra bastante bien. Y honestamente lo que más me gustó de este libro es, por un lado, la premisa, que me llamó bastante la atención y que ahora iremos un poquito por encima de ella, y sobre todo el autor, ¿vale? El autor es un autor japonés, nunca me había leído nada de ningún autor, pues, asiático en general,
y sinceramente me llamaba la atención el ver cómo han intentado hacer la traducción lo más fiel posible y ver sobre todo si tenía cierto sentido, ¿vale? Porque sí que me ha pasado de cuando leía autores sobre todo rusos o alemanes y tal, que las traducciones, bajo mi punto de vista, cojeaban bastante, ¿vale? ¿Sabéis esta pedantería que dice la gente de que solo si te lees un autor en su idioma original y tal lo vas a entender? O sea, yo no creo que eso sea cierto, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo cuando me he leído libros en ciertos idiomas que yo conozco ese idioma, me ha parecido como que el autor me quería decir otra cosa que cuando me he leído la traducción original, ¿sabéis? Entonces, a veces me da como este miedo de cuando te lees una obra traducida, el hecho de que la traducción no ha sido la mejor posible. Eso me suele pasar sobre todo cuando son editoriales muy pequeñas o sobre todo cuando tienes la sensación de que lo han hecho por ChatGPT o alguna cosa así, ¿vale? Y sinceramente al ver que esta editorial había traducido varios libros de este autor y sobre todo autores japoneses, asiáticos y tal, me dio bastante buenas vibras y dije, mira, le voy a dar una oportunidad y sinceramente no he tenido para nada esa sensación, creo que han hecho un muy buen trabajo. Y honestamente todo lo que intenta transmitir el autor yo creo que se entiende perfectamente en esta obra. Y ahora sí, pasando a la premisa que me llamó bastante la atención y que me gustó muchísimo y sobre todo el desarrollo de la trama, es el hecho de que nos vamos a estar centrando en la historia de una chica, ¿vale? Una chica que llega a un momento de su vida en el que la pareja que tenía en ese momento le dice que se va a casar con otra persona. Claro, la chica se queda devastada, no consigue pues levantar cabeza, cae en una depresión y de hecho abandona tanto su trabajo para no volver a ver a su novio, ¿vale? Que se iba a casar con otra. Y abandona su trabajo, abandona su vida y tal, y en ese momento su tío, que tiene un negocio de una librería desde hace bastantes años, le llama para que vaya a trabajar allí, le ayude, tal, no sé qué, y así pues tenga también un sitio donde vivir, porque se quedó absolutamente sin nada. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues la historia de una persona, cómo toca fondo, cómo intenta levantar cabeza y cómo sobre todo, gracias a la ayuda de, en este caso, un familiar, su tío, que es totalmente opuesto a ella, es muy alegre, es muy alocado y ha tenido siempre una vida bastante loca, le intenta transmitir eso, le intenta transmitir esa forma de vivir y cómo con pues, la ayuda de varios personajes también que interaccionan con ella, consigue levantar cabeza, plantarle cara a un montonazo de situaciones en la vida y obtener un aprendizaje, ¿vale? Luego sobre todo se va a centrar también en las tramas de tanto este tío, que tiene como una trama bastante enrevesada, el personaje protagonista y ciertos amores que tienen lugar con otros personajes, incluso con la protagonista. Entonces hay un poquito de todo y sinceramente la he disfrutado mucho. Tanto que seguramente también le suba una review, por lo menos un poquito corta, porque hay muchas cosas que quiero comentar y tampoco quiero que se alargue el vídeo, pero sinceramente la recomiendo un montón. Y ahora sí, pasando a la joya de la corona, tenemos por aquí el primer volumen de la saga de ACOTAR, en este caso Una corte de rosas y espinas, esta edición increíble y súper preciosa que me regaló mi chica y que es el motivo por el cual me he empezado a leer esta saga, porque es su saga favorita. Y que honestamente no le daba ninguna expectativa, o sea, no tenía expectativas ni ninguna sensación de decir va a ser pues bastante bueno o lo que sea. Y honestamente ya os adelanto que se ha hecho una de mis sagas favoritas, o sea, honestamente no me pensaba que iba a hacer una introducción a una saga tan buena, porque estoy acostumbrado a introducciones a sagas muy densas, como podría ser Mundo Disco, cualquiera del Señor de los Anillos y tal. O sea, obras que te bombardean información a más no poder y que acabas saturadísimo. Me parece que este universo es bastante simple de entender. Sinceramente, considero que tampoco es que sea un universo muy elaborado y que el sistema de poder sea difícil, porque el sistema de poder pasa igual que con Harry Potter, es magia, y como es magia, pasamos página y vamos a lo siguiente, cosa que a veces, sinceramente, no necesito más. O sea, yo no necesito que te curres tantísimo un sistema de poder o que me estés dando la turra con tantísimas cosas cuando no es lo importante, ¿vale? Porque, honestamente, igual que le pasa con muchas sagas de romance, considero que aquí lo más importante también es el romance y se nota un montón, ¿vale? Y que toda la trama esta de poderes y sistema de poderes, el cómo se transforman los personajes y tal, es secundario. Te lo explican, te dicen qué pasa y ya está, ¿vale? Sinceramente, una obra que me ha encantado. O sea, ya os adelanto que le voy a sacar bastantes vídeos. Tanto por TikTok como por Instagram van a ver varios vídeos comentando ciertos personajes, mi opinión general de la obra, qué me ha parecido, si voy a seguir la obra o no, que ya lo adelanto que sí. Y sobre todo por aquí por YouTube le sacaré pues una review bastante elaborada porque hay bastantes cosas que comentar. Y sinceramente, como he comentado, es una obra que no me pensaba que me iba a gustar tantísimo y honestamente está en mi top actual de pues sagas que me haya leído y que me hayan gustado. Tanto que ya tengo el siguiente libro por ahí, que también me lo compró mi chica, y lo tengo ahí pendiente por leer y va a ser la siguiente lectura porque le tengo bastantes ganitas. Pero poquito más, como habéis visto, un montonazo de obras que me he leído, sinceramente porque me han enganchado un montonazo, tanto la saga de libros que me he empezado de ACOTAR, como los cómics, como continuaciones de mangas, tenía muchas ganas de leer y todas ellas me han encantado, de verdad. Pero poquito más, como he comentado, volveré a traer los vídeos tanto de reviews, reseñas y lecturas por aquí por YouTube, porque me he dado cuenta de que me puedo explayar muchísimo más. En TikTok me estaba frustrando el hecho de que no podía explayarme y sobre todo los vídeos se quedaban un poquito cojos.
y sinceramente me daba un poquito de rabia el hecho de sacar un vídeo tan corto diciendo una opinión que la mayoría de veces era en plan, buah, me ha encantado este manga o me ha encantado esta obra o la recomiendo un montón y tal, y no poder explicar el por qué realmente o qué ha sido lo que de ese autor me ha encantado. Considero que eso siempre va a quedar muchísimo más en YouTube porque te puedes explayar mucho más. Y así por lo menos no me quedo con la frustración de decir, tío, es que la mayoría de recomendaciones son recomiendo este autor porque me ha gustado, recomiendo esto porque me encanta esto, y sentir que repito muchas cosas, ¿vale? Entonces nada, voy a intentar volver a traer los vídeos aquí. En TikTok e Instagram pues subiré esos vídeos y algunos otros vídeos y tal. Pero sobre todo los de reseñas, lecturas y tal, pues me gustaría volver a traerlos aquí a YouTube. Pero poquito más, como he comentado, los siguientes vídeos van a ser de reviews, tanto de los 2 libros que me he leído como de todos los cómics que me he leído de Ant-Man. Y poquito más. Chao, chao.